Hoy vamos a desmantelar una de las ideas más arraigadas en el mundo del trading, la constante búsqueda de razones. Vamos a analizar a fondo por qué en el entorno real del mercado, esas razones que tanto se buscan son, en la gran mayoría de los casos, irrelevantes. Para que quede claro desde el principio, este análisis se fundamenta en la obra de Mark Douglas, una pieza clave en la psicología del trading. Todo esto interpretado y aplicado a los mercados de hoy por el economista y trader Majid Carvajal. Su perspectiva es la que guiará nuestra explicación. Y bueno, también un agradecimiento especial al método PokeXX Trader por habernos facilitado este valioso material. Muy bien, ahora sí, entremos en materia. Empezamos con la primera parte, el mito de las razones. Aquí vamos a explorar una creencia que a primera vista parece completamente lógica, pero que en la práctica es la raíz de muchísimas frustraciones y errores en el trading. La pregunta que debemos hacernos es, ¿de dónde sale esa necesidad? Esa especie de obsesión por encontrarle una justificación a cada subida o bajada del precio. Es fundamental entender qué impulsa esto para poder superarlo. La lógica que hay detrás parece bastante simple. Si logro entender por qué el mercado hizo lo que hizo ayer, entonces voy a poder predecir lo que va a hacer mañana. Suena razonable, ¿no es así? Pues como vamos a ver, esta lógica es una falla fundamental en el contexto del trading. Porque esa creencia no es más que una trampa. Es una ilusión que nos da una falsa sensación de control, pero que en realidad nos distrae de lo que verdaderamente importa: el comportamiento del colectivo, no las justificaciones individuales. A ver, la distinción que vemos aquí es clave. Por un lado, tenemos a la mayoría de los traders, que operan de manera impulsiva y después se inventan razones para justificar sus operaciones, o para excusar sus pérdidas. Esa información es ruido, es inútil. Por otro lado, está el comportamiento de los profesionales. Ellos planean sus movimientos de forma estratégica, deliberada, y por supuesto que no van a revelar sus verdaderas razones porque ahí está su ventaja competitiva. Lo que leemos en las noticias generalmente son las justificaciones, no los planes reales. Entonces, si las razones individuales no son la causa, ¿qué es lo que realmente mueve los precios? Pasemos a la verdadera fuerza motriz del mercado, el comportamiento colectivo. Esta analogía de Mark Douglas es simplemente perfecta. En el mercado, los individuos dejan de pensar por sí mismos y se suman a la corriente, al movimiento más grande. Pensemos en cualquier burbuja financiera de la historia, como la de las .com. No existía una razón lógica y fundamental para que algunas acciones tuvieran esas valoraciones. Lo que había era una creencia colectiva, un impulso grupal que se retroalimentaba. Y este comportamiento, claro, tiene consecuencias directas y visibles. Cuando un grupo actúa al unísono, como ese banco de peces, rompe el equilibrio del mercado. Así es como se generan las grandes tendencias que vemos en los gráficos. Al final, todo se reduce hacia el grupo, como un todo, percibe una oportunidad de ganar o una decepción que los fuerza a vender en pánico. ¿Y qué hay detrás de este comportamiento grupal? ¿Cuál es su combustible? Pues dos de las emociones humanas más primitivas que existen: el miedo y la codicia. Vamos a definirlas correctamente, pero en el contexto del trading. Primero, hablemos del valor. En el mercado, el valor no es un número objetivo, no es algo fijo, es una percepción. Es el potencial que un grupo de personas le asigna a un activo para satisfacer su necesidad de acumular riqueza. Y esta percepción, hay que insistir, es completamente subjetiva y cambia constantemente. La codicia, por otro lado, es más compleja de lo que parece. Nace de una creencia muy profunda en la escasez y la inseguridad. Es ese miedo a quedarse fuera, a perderse el movimiento, lo que obliga a la gente a comprar en los puntos más altos, con la esperanza de que el precio siga subiendo infinitamente. Y por último, el riesgo. ¿Qué es el riesgo en este entorno? Pues es simplemente la consecuencia de la fluctuación de los precios. Y esos precios fluctúan por el grado de seguridad o inseguridad que siente la masa de traders. En pocas palabras, el miedo y la codicia del colectivo son los que crean el riesgo. Bien, con todo esto en mente, llegamos al punto más contraintuitivo y a la vez más importante de todo este análisis, a una aparente contradicción que es en realidad la clave para operar con disciplina. La teoría académica tradicional, la que se enseña en las universidades, nos dice que los mercados son eficientes. Esto se basa en la suposición de que todos sus participantes actúan de forma racional, con información perfecta y buenas razones para cada decisión. Pero la realidad, y esto lo sabe cualquiera que ha estado frente a una pantalla de trading, es que el comportamiento del mercado es abrumadoramente irracional. Está impulsado por emociones, por impulsos, no por una lógica fría y calculadora. Y aquí está la joya de la corona. Esto lo cambia todo.
Aunque el comportamiento es irracional, no es aleatorio. De hecho, es muy predecible. Mientras que las razones de un individuo son imposibles de conocer, los patrones de comportamiento de una multitud asustada o de una multitud eufórica, esos patrones sí son observables y se repiten. Ok, entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se aplica este conocimiento? La respuesta es que se debe evolucionar. Se debe pasar de ser un simple analista a convertirse en un verdadero estratega. Este es el camino a seguir. Primero, y es un paso liberador, hay que dejar de buscar excusas o justificaciones. Segundo, hay que enfocarse en entender qué mueve al colectivo, miedo y codicia. Tercero, aprender a leer las señales del mercado que nos indican cómo es probable que actúe ese grupo. Y cuarto, lo más importante, desarrollar una estrategia que no intente adivinar noticias, sino que anticipe estas reacciones emocionales de la masa. Eso es ser un estratega, operar sobre la psicología. Entonces, para concluir, el punto crucial es este. El objetivo no es ser un historiador del mercado que explica por qué el precio se movió ayer. El objetivo es ser un estratega que anticipa cómo es más probable que se mueva mañana, basándose en la predecible irracionalidad de la multitud. El cambio fundamental es dejar de ser un cronista para convertirse en un estratega del comportamiento humano. Para quienes este enfoque les resulte valioso y busquen profundizar en una metodología de trading disciplinada y estructurada, pueden encontrar mucho más contenido de calidad en nuestras redes sociales. Nos encuentran en YouTube como @PocTraderX Wall Street Mastery. Gracias por habernos acompañado en este análisis.